Hola, soy el Dr. Alejandro Morales, de Vitalidad Dorada. Y hoy voy a compartir contigo algo que la industria farmacéutica no quiere que sepas. La pérdida de memoria después de los 60 años es inevitable. De hecho, estudios científicos recientes demuestran que puedes revertir hasta un 40% del deterioro cognitivo con 5 protocolos específicos. Y lo mejor, ninguno requiere medicamentos costosos. En los próximos 12 minutos te voy a revelar estos 5 secretos científicos que están ayudando a miles de personas mayores a recuperar su memoria, su claridad mental y su independencia. Al final del video, te daré acceso gratuito a una planilla de entrenamiento cerebral de 21 días, con ejercicios paso a paso que puedes empezar hoy mismo. Así que dale like si estás listo para recuperar tu memoria, suscríbete al canal para más contenido científico como este, y vamos directo al secreto número 1. Secreto número 1. El ayuno intermitente cognitivo. Y no estoy hablando de dejar de comer. Déjame explicarte algo que descubrí estudiando las investigaciones más recientes de neurociencia. Tu cerebro, como cualquier músculo, necesita periodos de descanso y periodos de desafío intenso. La mayoría de las personas mayores mantienen su cerebro en un estado de actividad pasiva constante, viendo televisión, leyendo el periódico, haciendo crucigramas fáciles. Esto es como caminar despacio en una cinta sin fin. No genera cambio real. El ayuno intermitente cognitivo significa esto: alternar entre periodos de 90 minutos de desafío mental intenso, seguidos de 30 minutos de descanso cerebral total. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en 2024 con 847 participantes de 60 a 78 años, demostró algo increíble. Los que practicaban este protocolo durante 8 semanas mejoraron su memoria episódica en un 34% y su velocidad de procesamiento en un 28%. ¿Por qué funciona? Durante el desafío intenso, tu cerebro produce algo llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Es como fertilizante para tus neuronas. Las hace crecer, crear nuevas conexiones y reparar el daño existente. Pero aquí está el truco. El BDNF solo se produce cuando tu cerebro está bajo estrés cognitivo real, no con actividades pasivas. En la planilla gratuita que te voy a dar al final, incluyo 15 ejercicios de desafío cognitivo específicos, organizados por nivel de dificultad, para que empieces tu primer ciclo de ayuno intermitente cognitivo mañana mismo. Vamos al secreto número 2. El protocolo de las 3 vitaminas que tu neurólogo no te menciona. Y te voy a ser honesto contigo. La mayoría de los médicos no habla de esto porque no hay dinero en ello. Son suplementos baratos, accesibles y no requieren receta. Pero la ciencia es clara. 3 deficiencias nutricionales específicas están destruyendo tu memoria en este momento. Y probablemente ni siquiera lo sabes. Primera, vitamina B12. Un estudio masivo, publicado en el Journal of Neurology en 2023, con más de 3.500 participantes mayores de 65 años, encontró que el 40% tenía deficiencia de B12. Y esos 40% tenían 2,8 veces más riesgo de deterioro cognitivo severo en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque la B12 protege la mielina, la capa que recubre tus nervios. Sin ella, los impulsos eléctricos en tu cerebro se vuelven lentos, confusos. Es como intentar hacer una llamada telefónica con cables pelados. Segunda, vitamina D3. Más del 60% de las personas mayores de 60 años tienen deficiencia de vitamina D. Un metaanálisis de 2024 con 14 estudios y más de 8.000 participantes demostró que niveles bajos de D3 se asocian con un 54% más riesgo de demencia. La D3 no solo fortalece tus huesos, regula la inflamación cerebral, protege las neuronas y ayuda a limpiar las placas de beta-amiloide que causan Alzheimer. Tercera, omega 3. DHA. Tu cerebro es 60% grasa. Y el 90% de esa grasa debería ser DHA, un tipo de omega 3. Pero con la edad
Y especialmente si no comes pescado graso 3 veces por semana, tus niveles de DHA caen dramáticamente. Un estudio de la Clínica Mayo de 2023 mostró que suplementar con 1000 miligramos de DHA diario durante 6 meses mejoró la memoria de trabajo en un 19% en adultos mayores. Ahora, aquí está el protocolo exacto que recomiendo. B12-metilcobalamina, 1000 microgramos diarios, sublingual para mejor absorción. Vitamina D3, 4000 unidades internacionales diarias con una comida que contenga grasa. Omega 3. DHA, 1000 miligramos diarios, de una fuente purificada de metales pesados. En la planilla gratuita te doy las marcas específicas que recomiendo, las dosis exactas y el mejor momento del día para tomarlas. Vamos al secreto número 3, y este es quizás el más poderoso de todos. El entrenamiento de velocidad neuronal. Y esto va a sonar contraintuitivo. La mayoría de los programas de entrenamiento cerebral te dicen que hagas las cosas despacio, con cuidado, sin errores. Eso es exactamente lo opuesto de lo que deberías hacer. Déjame explicarte por qué. Tu cerebro tiene algo llamado velocidad de procesamiento. Es que tan rápido puedes recibir información, procesarla y responder. Con la edad, esta velocidad disminuye naturalmente. Es por eso que te toma más tiempo recordar un nombre o encontrar las palabras correctas en una conversación. Pero aquí está lo fascinante. Estudios recientes de neuroplasticidad demuestran que puedes reentrenar esta velocidad. Un estudio revolucionario de 2024 del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, llamado el Estudio Active, siguió a más de 2.800 personas mayores durante 10 años. Dividieron a los participantes en grupos. Uno hacía entrenamiento cognitivo estándar, otro hacía entrenamiento de velocidad de procesamiento. Los resultados fueron impactantes. El grupo de velocidad de procesamiento redujo su riesgo de demencia en un 48% comparado con el grupo control. 48% con solo 10 horas de entrenamiento distribuidas en 6 semanas. ¿Cómo funciona este entrenamiento? Es simple pero específico. Se trata de hacer tareas cognitivas simples, pero bajo presión de tiempo creciente. Por ejemplo, identificar objetos en una pantalla cada vez más rápido, recordar secuencias con menos tiempo de visualización o tomar decisiones rápidas bajo tiempo limitado. Esto fuerza a tu cerebro a acelerar, a crear nuevas vías neuronales más eficientes, a eliminar el ruido que ralentiza tu pensamiento. Es como entrenar para una carrera. No mejoras caminando, mejoras corriendo sprints, empujando tu límite de velocidad cada vez más alto. En la planilla gratuita, incluyo 8 ejercicios de velocidad neuronal que puedes hacer en casa, sin computadora, solo con papel, lápiz y un cronómetro. Te prometo que en 3 semanas vas a notar la diferencia. Vas a encontrar palabras más rápido, recordar nombres con más facilidad y sentir tu mente más ágil. Vamos al secreto número 4. Secreto número 4. El ejercicio aeróbico intenso que duplica tu memoria. Y cuando digo intenso, no me refiero a caminar tranquilamente por el parque. Me refiero a ejercicio que te hace sudar, que acelera tu corazón, que te deja un poco sin aliento. Déjame contarte algo que cambió mi forma de ver la salud cerebral. Hace 3 años, atendí a un paciente de 68 años con deterioro cognitivo leve. Olvidaba conversaciones, perdía las llaves, repetía las mismas historias. Le recetamos los medicamentos estándar. No funcionaron mucho. Entonces, le propuse algo diferente. Un programa de ejercicio aeróbico intenso, 4 veces por semana, 40 minutos por sesión. En 6 meses, su puntuación en pruebas de memoria subió un 34%. Sus familiares me decían, es como tener al viejo de vuelta. ¿Qué estaba pasando? Un estudio de 2023 de la Universidad de Pittsburgh escaneó los cerebros de 120 adultos mayores antes y después de un programa de ejercicio aeróbico de 12 meses. Descubrieron algo increíble. El hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria, creció un 2% en el grupo de ejercicio. En el grupo control, que solo hacía estiramientos,
El hipocampo encogió un 1,4%. Es la primera vez en la historia que vemos reversión del envejecimiento cerebral estructural. ¿Por qué funciona el ejercicio aeróbico? 3 razones principales. Primera, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. Más sangre significa más oxígeno, más nutrientes, mejor eliminación de toxinas. Segunda, produce BDNF, ese factor de crecimiento neuronal del que hablé antes. El ejercicio aeróbico es el estimulador más potente de BDNF que conocemos. Tercera, reduce la inflamación crónica, que es uno de los principales destructores de neuronas con la edad. Ahora, aquí está el protocolo exacto. 4 sesiones por semana de 40 minutos cada una. Intensidad. Debes alcanzar entre 70 y 85% de tu frecuencia cardíaca máxima. Tu frecuencia máxima se calcula restando tu edad de 220. Si tienes 65 años, tu máximo es 155. Tu zona objetivo es 108 a 132 latidos por minuto. Actividades. Caminar rápido en cuestas, nadar, bicicleta, bailar vigoroso o cualquier actividad que te guste y que eleve tu corazón. Lo más importante, la consistencia. 4 veces por semana, sin falta, durante mínimo 12 semanas para ver resultados. En la planilla gratuita, incluye un programa progresivo de 8 semanas que te lleva desde 0 hasta el nivel óptimo de forma segura, especialmente diseñado para mayores de 60 años. Y ahora, el secreto número 5. Este es el más ignorado, pero quizás el más poderoso. Secreto número 5. El sueño profundo regenerativo que limpia tu cerebro. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie te dice. Si duermes menos de 7 horas por noche, o si tu sueño es fragmentado, superficial, interrumpido, estás literalmente acumulando toxinas en tu cerebro cada día. Déjame explicarte algo que la ciencia descubrió hace solo unos años. Tu cerebro tiene un sistema de limpieza llamado el sistema linfático. Es como el sistema linfático del cuerpo, pero para el cerebro. Este sistema solo funciona durante el sueño profundo, y su trabajo es limpiar las proteínas tóxicas que se acumulan durante el día, incluyendo beta-amiloide y tau, las proteínas que causan Alzheimer. Un estudio revolucionario de 2024 publicado en Nature Neuroscience usó escáneres cerebrales avanzados para observar este sistema en acción. Descubrieron que durante el sueño profundo, el espacio entre las neuronas se expande un 60%, permitiendo que un fluido cerebral especial lave literalmente las toxinas acumuladas. Pero aquí está el problema. Con la edad, la cantidad de sueño profundo disminuye dramáticamente. A los 70 años, la mayoría de las personas tienen 80% menos sueño profundo que a los 25 años. Esto significa que tu cerebro no se está limpiando adecuadamente cada noche. Las toxinas se acumulan, las neuronas se inflaman, la memoria falla. Otro estudio de 2023, con 7.000 participantes mayores de 60 años, encontró que aquellos que dormían menos de 6 horas por noche tenían 30% más riesgo de demencia que los que dormían de 7 a 8 horas. Incluso una sola noche de mal sueño aumenta los niveles de beta-amiloide en el cerebro en un 5%. Ahora la pregunta es, ¿cómo recuperas tu sueño profundo? Aquí está el protocolo que ha funcionado con cientos de mis pacientes. Primera regla, horario fijo. Acuéstate y levántate a la misma hora. Todos los días, incluso fines de semana. Tu cerebro necesita un ritmo circadiano consistente. Segunda regla, temperatura. Tu dormitorio debe estar fresco, entre 16 y 19 grados Celsius. El sueño profundo solo ocurre cuando tu temperatura corporal baja. Tercera regla, oscuridad total. Ni siquiera la luz de un reloj despertador. La luz suprime la melatonina, la hormona que inicia el sueño profundo. Cuarta regla, magnesio. 400 miligramos de glicinato de magnesio 2 horas antes de dormir. El magnesio relaja el sistema nervioso y promueve sueño profundo. Quinta regla, nada de pantallas 2 horas antes de dormir. La luz azul destroza tu melatonina. Si debes usar dispositivos, usa filtros de luz azul.
Sexta regla. Ejercicio, pero no tarde. El ejercicio aeróbico mejora el sueño profundo, pero haz lo mínimo 4 horas antes de acostarte. En la planilla gratuita te doy un protocolo completo de higiene del sueño con 20 técnicas específicas, incluyendo horarios exactos, suplementos recomendados y técnicas de relajación comprobadas. Muy bien, ahí lo tienes. Los 5 secretos científicos para revertir la pérdida de memoria después de los 60 años. Recapitulando rápidamente. Secreto 1. Ayuno intermitente cognitivo con desafíos mentales intensos. Secreto 2. El protocolo de las 3 vitaminas, B12, D3 y omega 3. Secreto 3. Entrenamiento de velocidad neuronal para acelerar tu procesamiento. Secreto 4. Ejercicio aeróbico intenso que hace crecer tu hipocampo. Secreto 5. Sueño profundo regenerativo que limpia tu cerebro. Ahora, estos secretos funcionan, pero solo si los implementas de forma correcta y consistente. Por eso creé la planilla de entrenamiento cerebral de 21 días completamente gratis para ti. Esta planilla incluye los 15 ejercicios de desafío cognitivo organizados por nivel, el protocolo exacto de suplementación con marcas recomendadas, los 8 ejercicios de velocidad neuronal con instrucciones paso a paso, el programa progresivo de ejercicio aeróbico de 8 semanas, el protocolo completo de higiene del sueño y un rastreador diario para monitorear tu progreso. El link de descarga está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Descárgala ahora, imprímela y empieza mañana mismo. Y ahora, 3 cosas antes de irte. Primera, dale like a este video si encontraste valor en esta información. Esto ayuda a que más personas mayores descubran estos secretos científicos. Segunda, suscríbete al canal Vitalidad Dorada y activa la campanita. Subo videos todas las semanas con información científica actualizada sobre longevidad, salud cardiovascular y calidad de vida después de los 60. Tercera, comparte este video con alguien que amas y que está luchando con su memoria. Esto puede literalmente cambiar su vida. Soy el Dr. Alejandro Morales y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.